Hola, sean todos muy bienvenidos a Primero Salud Mental y hoy vamos a romper el molde. Vivimos en un mundo de blanco y negro, de hombre o mujer, de frío o caliente, pero ¿qué pasa si tu existencia no cabe en ninguna de estas dos opciones? Ser una persona no binaria es habitar un espacio de libertad, pero también es enfrentar una estructura que intenta borrar constantemente este espectro. Hoy hablamos de salud mental desde la diversidad del espectro porque tu identidad es válida y tu paz mental una prioridad. Nos encontramos el día de hoy con Kedi. Kedi es una persona no binaria. Kedi, ¿te quieres presentar mejor, con más soltura? Me llamo Kedi, persona no binaria. Persona no binaria. ¿Cuántos años tienes, Kedi? Tengo 21 años, estoy estudiando en la universidad, soy scout, hago muchas cosas. Tienes muchas actividades. Sí. Eres una persona simpática, eres hijo, hermano Claro, de dos, sí. Padre de chorromil animales, Un perro y un gato. un perro y un gato, que conviven con chorromil otros Sí. animales en la casa. Vamos a leer un mensaje de nuestra comunidad que dice así: lo más agotador de mi día no es el trabajo, es tener que corregir mis pronombres 5 veces en una hora o aguantar las miradas de confusión. A veces siento que mi existencia es un debate político para los demás, cuando para mí es simplemente quién soy. Es una frase potente. ¿Qué opinas tú? ¿Te ha pasado algo de lo que se menciona? Sí, siempre es real como el agotamiento por tener que como dar explicaciones por quién uno es al final. Me ha pasado como cada vez que llego como un lugar nuevo, como tener que explicar. Me pasa en Scout no tanto, pero sí siento como esta miedo constante de que algún apoderado me vaya a cuestionar algo, como sobre todo trabajando como con los más chicos. Sí, porque tú eres líder de grupo. Claro, sí, responsable de grupo. Responsable de grupo. Sí. ¿Cómo agarramos tanto vuelo? Sí. Bueno, eso quiere decir que él está a cargo de un grupo De adultos que están a cargo de un grupo de niños. de adultos que están a cargo de un grupo de niños scout. Sí. El Sí. jefe del jefe. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue para ti darte cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que eras una persona no binaria? ¿Cómo fue el proceso? ¿Primero te diste cuenta que eras no binaria o antes de eso hubo alguna otra transición? La verdad es que sí partí como, lo primero que yo realicé en algún punto como a los 12, 13 años, yo dije así como pues, no puedo estar como jugando con un amigo, como por chat diciendo algo que era una persona trans, como un chico trans, y yo así como, sí, como que yo como que no tengo género, tíralo como talla, y que algo ahí como que me hizo el clic y fue como, sí, Puede ser. pero en ese punto yo no tenía cómo buscar información. Como que me acuerdo haber metido a Google y buscar como alguna cuestión y encontré en su momento el genderqueer, que era lo primero que salió como en las comunidades gringas, como de género no binario. ¿Ya? Y encontré, no sé, un par de gente en Instagram, pero nada más allá que me explicara como nada. Y en ese punto también estaba con una chica, y como que estábamos como andando, no sé qué, y se lo dije en su momento y ella reaccionó mal. Entonces yo dije, uy, entonces esto no va por ahí, no. Y solo lo dejé ahí como una duda que me saltó en algún punto de mi infancia y lo dejé. Después, más adelante, como a los, no sé, 14, 15, como que volvió así como ya, sí, esto sigue dándome vuelta en la cabeza. Parece que sí. Puedo evaluarlo de nuevo. Y ahí como con otro círculo también de gente, como ahí sí volví a encontrar más información sobre el tema, como en Chile empezó a sonar Neutres, que es una organización no binaria después de la que me uní por mi parte, que sí, sigo ahí, pero ya no hacemos nada. Y conociendo gente, hablando con gente que le pasaba lo mismo, encontrando grupos como de WhatsApp, en Instagram, como gente que sentía lo mismo, como que pude ponerle más un nombre a lo que pasaba, como que efectivamente como que no estaba yo loco de que Claro. no sentía parte de nada, sino que era un sentimiento de que le pasaba a más gente y que también todo era un espectro dentro de lo que podía sentir. Como me acuerdo en algún punto,
Me acuerdo cómo fue como después tener que conversar con mi mamá. Fue, fue intenso, como que en realidad, como que yo sabía que mi mamá nunca iba a reaccionar mal. Pero igual, me acuerdo que me fui a campamento en verano con la scout. Y esa vez, la primera vez como que se lo dije como a mis amigos, como ¿sabes qué me pasa esto? Y ellos como que me pusieron un apodo, ese campamento como provisorio. Como mientras... Pasaste por varios nombres. Sí, pasé por muchos nombres. Se lo pusieron como un apodo en ese momento, en ese campamento, como por mientras, que me duró harto tiempo. Y ahí como que le conté a mi mamá de vuelta a ese campamento, porque como ya lo habría hablado con algunos dirigentes, como no quería que mi mamá se enterara por otra persona también. Pero fue como como el proceso como donde empecé a descubrir cosas, porque con muy poca información. Con muy poca información, eso, como no tenía referentes. Sí. Y también como que siento que va también como a por qué me gusta lo que estudio, como estudio animación digital, para también poder crear historias para la gente que no las tuvo, como las que yo no tuve. Qué bonito. Entrando en materia, ¿nos podrías explicar un poquito a quienes no conocen qué implica ser una persona no binaria? Como que va a no sentirte como encasillado como en los géneros como binarios que están, que es el hombre y la mujer. Se liga mucho como a los, como que no se cumple ni un rol de género, pero va más allá en el fondo, es como algo como más interno que te dice como no va por ningún lado. Como es como desde lo práctico es no sentirse identificado ni como hombre ni como mujer al final. Solo hay varios como aspectos dentro del final de que no es hombre ni mujer, porque siempre se habla de que el género es un espectro, como que hay un paraguas completo lleno de identidades no binarias, pero al final se resumen identidades que no encajan dentro de lo binario. Perfecto. Sí, se entiende. Ahora, hay un tema muy importante aquí también con la disforia de género, que finalmente es no sentirte cómodo con tu cuerpo. ¿Todas las personas no binarias sentirán disforia o...? No, el no binarismo también entra dentro de la comunidad trans para muchos. ¿Ya? Pero no todos tienen por qué sentir disforia de género, al menos como corporalmente, que es como lo que más se habla. Porque al final cada uno tiene una vivencia distinta, sobre todo dentro del no binarismo es un espectro muy amplio. Hay gente solamente que no le acomoda el género o los pronombres y ya, y solamente hacen ese cambio, o a lo mejor el nombre y ya está, y eso les deja mucho más tranquilo. Pero hay una gran parte de que también siente disforia de género, como dentro del no binarismo está como el transmasculinismo y el transfeminismo, que son como transiciones hacia algo más femenino, hacia algo más masculino, sin llegar como a ser hombre o mujer al final, como que sigue dentro del espectro. ¿Y tú en particular has sentido alguna disforia? ¿Hay algo que te incomode o que te haya incomodado y que hoy día actualmente ya no tanto? Sí, yo soy una persona masculina, estoy con terapia de reemplazo hormonal, con testosterona. Y sí, yo sobre todo me tenía mucha disforia de género, como más corporalmente, como cómo me veía en el espejo nunca me terminaba de acomodar, como ya llevo 2 años en terapia hormonal. Felicitaciones. Y sí, como el cambio corporal me da una euforia mucho más grande, me siento mucho más cómodo como dentro de mi propia piel, que es como a lo que va la transición al final. Pero como ya eso es como más corporalmente, como la disforia se puede pasar también a como temas sociales, como hablaba antes como el tema de corregir los pronombres constantemente, eso también genera una disforia como por el que no te reconozca el resto como tú te sientes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido para ti la experiencia con tu familia, con tus amistades, con las personas cercanas de hacer esta transición hacia el no binarismo y también hacia lo transmasculino? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo te has sentido? La verdad es que creo que igual he tenido harta suerte como por el entorno en el que me desenvuelvo. Como sí, fueron conversaciones con mi familia de explicar qué era, qué estaba pasando, pero nunca fue una respuesta negativa al final. Como que siempre fue desde el querer entender qué estaba pasando y no como esto está mal. No. Entonces, como que fue un proceso para todos, pero
al menos dentro de mis familias, siempre hubo el apoyo de, como, de poder hacer lo que me sintiera cómodo. Y ya dentro de mis amistades, como que es lo mismo, como siento que siempre estuvo abierto a escucharse el como quería que me trataran al final. Nunca tuve, sí tuve, pero no dentro de mis círculos como de amistades cercanos, nadie que me recriminara nada al final. Como que todos siempre fueron súper comprensivos como dentro de mi entorno, porque también siento que es el cómo uno habla las cosas también. Porque uno siempre va a encontrar a la gente mala que siempre va a tirar los pronombres, aunque tú lo hayas dicho más de una vez, siempre va a haber gente que te tire los pronombres incorrectos a propósito sabiendo, pero también hay mucha gente que solo se equivoca y es como parte del proceso también, como sé que agota, pero hay gente que hace el cambio también, como va de a poco. Hay gente que hace como el switch automático, pero no todo el mundo. Sí, pues es complejo. Y en tu salud mental, ¿cómo dirías que esto de recibir el apoyo, del tener un entorno bacán en ese sentido, ha afectado o no ha afectado o ha sido un factor protector? Sí, ha sido totalmente un factor protector, como al menos en mi familia. Como que tengo muchos amigos que no ha sido el caso y mucha gente que ha tenido que salir de sus casas por lo mismo, como por el no poder seguir viviendo en una situación donde su identidad no es válida o directamente se ve su salud mental o su vida en general amenazada por el entorno en el que están. Entonces, como percibo que en mi caso como tengo harta suerte de haber estado en el entorno en el que estoy. Sí, ¿y qué dirías tú que es una de las cosas importantes como considerar al resto del entorno que a lo mejor no son tan comprensivos y que recién estamos hablando de esto hace 10, 15 años atrás se hablaba de la homosexualidad recién, hoy día estamos hablando de algo mucho más fluido y que para mucha gente también va a ser mucho más complejo de entender. Entonces, ¿qué dirías tú que hay que considerar como para el resto de los mortales? Es escuchar a la gente más que nada, como el escuchar qué tienen que decir o el cómo se sienten, como no siempre partir desde el cómo se siente el otro, no invalidando y no juzgando ni criticando algo que si bien uno no lo puede entender, por algo hay que escuchar al otro, como partir desde ahí, como al final siempre son procesos para todos, como el cambiar como el nombre de una persona o los pronombres que uno usa es un proceso para todos porque todos crecimos haciéndolo de una forma. Pero si es por alguien que uno quiere o alguien en general, al final es respeto básico. Pero sobre todo si es alguien cercano a alguien que uno quiere, no cuesta nada hacer el esfuerzo de escuchar cómo se siente el otro al final, como parte desde ahí. Oye, ¿alguna anécdota? Delante me estabas contando una que me gustó, pero ¿tendrás alguna otra o podemos compartir esa? ¿Alguna anécdota que a ti te haya dicho como eso es importante para mí y esto genera como un cariñito al corazón? Sí, contaba ahora que esto no me acuerdo más porque fue hace 2 días. Que nos juntamos como harta familia por un funeral, pero no es el punto. El punto es que estaba una tía abuela, una tía abuela de mi mamá, que vi en el velorio y me saludó diciéndome como hola mi niño, ¿cómo estás? Estás muy lindo. Y eso para mí fue maravilloso, fue mágico, porque uno espera que sobre todo las generaciones más grandes no entiendan y como que no les importa en realidad, porque nunca vieron esto y no les importa. Pero me he sorprendido harto como con las generaciones más grandes. Siento que no tienen esa resistencia de la que uno tanto habla, como de que hay que protegerlos porque pobrecitos que vayan a escuchar. Claro. Muchas veces son más sí, comprensivos que como gente adultos, joven. sí. Mi abuela, que fue una señora conservadora católica, sí, se puso a investigar cuando yo salí del closet. Y hasta el día de hoy como lo hace así como para, de repente como que está con sus amigas y dice como, sí, es que es como trans, pero hace el intento y está ahí, siempre lo ha hecho.
nunca desde el juzgar, sino como el tratar de que... El resto también Sí. lo entienda. En mi nono también, cuando ya estaba como en las últimas, también era súper grande, como 80 y tantos años, mi mamá no le quería decir en un principio porque le daba miedo por lo mismo. Y le terminé explicando en algún momento y dijo así como, bueno, si así es feliz, como será nomás. Entonces, Como que pensaron que se iba a complicar más Sí. de lo que en verdad se complicó. sí, siento que uno de repente tiene muy en su cabeza el estigma de cómo tiene que ser y cómo reacciona la gente, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Qué bonito, qué bonito. Sí, estábamos compartiéndolo y es muy bonito. Y eso nos lleva al punto no final del programa del día de hoy, sino que a la caja de herramientas. Yo te comentaba que parte de esto también es entregar herramientas a quienes nos escuchan de la temática. Y en este caso particular, la herramienta que nosotros quisimos poner fue la de los espacios seguros. Tú hiciste harto hincapié en toda tu historia, de lo importante que han sido los espacios seguros, lo importante que fue tu familia, lo importante que han sido tus amistades, en esto de proteger y cuidarme quién soy. Una recomendación podría ser que busquemos espacios donde nos sintamos cómodos, Sí. pero también entendiendo que no siempre vamos a encontrar esos espacios. Sí, como un gran refugio para la comunidad no binaria y comunidad trans siempre es el resto de comunidad no binaria y comunidad trans. Como que al final, como por lo agresivo que ha sido el mundo, uno siempre cae que es como la única familia que uno va a tener, como dentro de la comunidad. Y puede ser el caso para mucha gente y está súper bien porque en realidad hay mucho, como yo digo, como que de verdad siento que tengo suerte por el entorno en el que me he desenvuelto, pero no es el caso para todos. Y refugiarse dentro de la misma comunidad siempre ha sido el espacio más seguro que uno va a encontrar. Porque al final el mundo no va a desaparecer, como el mundo va a seguir siendo hostil. Pero dentro de nosotros mismos podemos encontrar como este espacio para nosotros. Como siento que es lo más importante, encontrar un espacio donde uno se sienta cómodo. Sí, y desde ahí también es súper necesario revisar las redes sociales que seguimos, las personas que son nuestros modelos a seguir, que no fomenten un discurso de odio, que tengan de alguna otra manera los mismos intereses o principios. Entonces también es importante no solo con la gente que nos rodeamos, sino el contenido que consumimos. Sí, sí, porque al final las redes se vuelven una cámara de humo, una cámara de eco. Como uno dice así como yo no creo, como que yo no creo esto porque me sale. Y al final porque uno interactúa con el contenido, como de repente todo puede sentirse más agresivo de lo que es porque uno ve discursos de odio y metiendo todos los comentarios o respondiendo algo, ya entendió el algoritmo que te interesa de alguna forma. Y te va a salir, y te va a salir, te va a salir porque así funciona. Entonces como tampoco como caer en eso, como en el círculo de odio donde uno queda atrapado también. El mundo tampoco es tan agresivo como lo quieren hacer ver. Bueno, tenemos entonces el rodearnos de personas y espacios seguros, tenemos también revisar el contenido que podemos ver, finalmente es cuidar nuestra energía, Sí. cuidar nuestra salud mental. Y no sé si tienes algún consejo que te haya servido, que alguien te haya dicho en algún momento como de la vida. O sea, en realidad, como por ejemplo con lo primero que decías, como el estar corrigiendo a la gente constantemente. Como yo también lo hice mucho tiempo y siento que el tener que corregir y dar razones de mi existencia constantemente era tan agotador que en algún momento solo lo dejé de hacer. Y el que quiera escuchar bien y el que no, bien, no me importa, no me caliento la cabeza. Porque uno al final solo se desgasta tratando de hacer entender gente que en realidad no quiere hacerlo. Como cualquiera, si se da el tiempo de escuchar, puede entender lo que uno quiera. O más que entenderlo, porque hay gente que al final nunca lo termina de entender, sino el respeto básico que le das al otro. Y hay gente que no quiere hacerlo. Entonces, el estar discutiendo con gente constantemente, porque sí, en realidad eso es un agote mayor. Como al final darle el espacio al que quiera entender efectivamente, bien, y al que no, ¿para qué? O sea, cuidar nuestra energía. Sí. ¿Dónde ponemos la energía? Sí. Bueno, agradecida de
de que estés acá, de aceptar la invitación. Fuiste una de las primeras personas que pensé como incluir en este podcast porque creo que es súper importante visibilizar ciertas cosas, entregar cierta información y aunque sea poquito, de a poquito, vamos haciendo algo un poquito más grande. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Para cerrar el capítulo de hoy vamos a entender que tu identidad no es una fase, ni una confusión, ni una moda. Es tu verdad. Y queremos proteger esa verdad poniendo tu salud mental primero. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Primero en Salud Mental. Y si eres una persona no binaria escuchando esto, gracias por existir y por ser valiente al ser tú mismo, misma o misme. Y nos escuchamos en la próxima edición.